A ver, antes de que estallaran las grandes guerras de independencia que todos conocemos, hubo todo un siglo de, digamos, furia contenida. Un montón de conflictos que, aunque fueron sofocados, estaban preparando el terreno para la revolución que se venía. Hoy vamos a echar un vistazo a esas chispas que, una por una, fueron alimentando un incendio que ya era inevitable. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Porque no fue una explosión de un día para otro, para nada. Fue más bien una cadena de levantamientos, y cada uno, con sus propias razones y consecuencias, nos va contando la historia de un descontento que crecía y crecía poquito a poco. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro viaje nos va a llevar por 4 conflictos que fueron clave que marcaron este siglo. Vamos a empezar con una guerra entre los mismos españoles, luego pasaremos a rebeliones populares y terminaremos con un estallido de caos total que, de verdad, lo cambió todo. Empecemos donde estaba el dinero, en el mero corazón de la riqueza colonial, Potosí. Aquí, fíjense qué curioso, el primer gran conflicto no fue del pueblo contra la corona, sino entre los propios colonizadores. Una pelea por el control del poder y, claro, de la plata. Y para entender esto, la división es fundamental. Por un lado estaban los vicuñas, que eran los criollos y se sentían dueños de la tierra porque, bueno, habían nacido ahí. Y por el otro, los vascongados, los recién llegados de España que, sin embargo, acaparaban todo el poder, tanto el económico como el político. Era una combinación explosiva. Y el punto de quiebre fue este. No se trataba solo de dinero, Fue una humillación política en toda regla. En 1620, a los criollos simplemente se les quitó el derecho al voto. O sea, en la práctica les estaban diciendo, su voz ya no importa. El poder absoluto quedó en manos de los peninsulares. El asesinato de un líder vascongado fue la chispa que encendió la pradera. Lo que vino después fue una guerra brutal que duró 3 años. Y esto no era una pelea de cantina, era una lucha a muerte por el control de la fuente de plata más rica de todo el mundo. Al final, ¿quién ganó? Los vascongados. A los líderes vicuñas los expulsaron y se impuso una paz muy, muy frágil. Pero el resentimiento, esa sensación de que te dejen fuera, eso se quedó ahí, latente. Se convirtió en la primera de muchas lecciones amargas sobre cómo funcionaba el poder colonial. Muy bien, pasemos a la siguiente etapa. El conflicto ya no es solo entre las élites. Ahora, la gente común, los criollos y los mestizos, se levantan contra un enemigo que todos tenían, los impuestos abusivos que les ponía la corona. Nuestra primera parada es en La Paz en el año 1661. Aquí, un artesano llamado Antonio Gallardo se convirtió casi sin querer en el símbolo de la resistencia del pueblo contra la opresión económica. Y aquí empezamos a ver un patrón trágico que se va a repetir. Todo empieza con una injusticia. Le sigue un levantamiento popular que parece que va a ganar, y termina con una represión sangrienta. El mensaje que la corona quería mandar era clarísimo: cualquier desafío será castigado con la muerte. Saltamos casi 70 años en el tiempo y la historia, increíblemente, se repite. Esta vez estamos en Cochabamba. El líder es otro, Alejo Calatayud, un platero mestizo, pero las causas del levantamiento son inquietantemente familiares. Y ahí está otra vez, el mismo ciclo. Impuestos que no se pueden pagar, un levantamiento que tome el control de la ciudad, pero con un final que es, si cabe, todavía más trágico. Calatayud no fue derrotado en batalla, no. Fue traicionado por sus propios aliados criollos, que se asustaron del poder que él mismo había desatado. Su ejecución fue una nueva herida en la memoria colectiva. Y así llegamos a 1781, a Oruro. Y esto ya no es un levantamiento organizado, es una auténtica explosión social. Todas las tensiones que se habían acumulado por un siglo estallan de repente al mismo tiempo, y arrastran a todas las clases sociales. Es que Oruro era un auténtico polvorín. Las grandes rebeliones indígenas de Túpac Amaru y los Catari estaban generando pánico por todos lados. Los criollos y los peninsulares se miraban con desconfianza, acusándose unos a otros de conspirar. La ciudad estaba, literalmente, al borde del abismo. ¿Y esa fecha? Esa fecha marca el momento en que todo se vino abajo. Solo hizo falta una acusación de traición para que la violencia se apoderara de las calles de Oruro y se desatara el caos más absoluto. Y en medio de todo este desorden, surge una figura, Sebastián Pagador, un líder criollo que intenta dirigir toda esa furia popular hacia un solo objetivo: las autoridades españolas, a quienes él llamaba despectivamente los chapetones. Pero aquí viene lo más increíble, la gran ironía de su final.
La rebelión se le fue de las manos, se convirtió en un saqueo generalizado, y en un giro trágico del destino, Pagador murió asesinado por sus propios seguidores mientras intentaba proteger las arcas reales de esa misma turba que él había provocado. Entonces, después de todo esto, uno se pregunta, ¿qué significaron todos estos fracasos? ¿Fueron en vano? Pues la respuesta es un rotundo no. Cada rebelión, por más que fuera aplastada, dejó un legado profundísimo, una lección que se aprendió a un costo terrible. Si miramos hacia atrás, el patrón es innegable. Y es brutal. Durante más de 100 años, cualquier intento de desafiar el poder colonial parecía destinado a un único final, la derrota y la muerte. Miren, es que esta tabla lo resume todo de una manera contundente. Vicuñas, Gallardo, Calatayud, Pagador. Diferentes lugares, diferentes épocas, diferentes grupos sociales, pero todos con el mismo final brutal. La corona española simplemente no toleraba la disidencia. Pero aquí está la clave de todo. Cada ejecución, cada rebelión sofocada no borraba la memoria. Al contrario, se convertía en una historia de agravio, en una lección sobre la tiranía del poder colonial. Estas derrotas, paradójicamente, debilitaron al régimen y sembraron las semillas de una idea mucho, mucho más grande, la independencia total. Y eso nos deja con una pregunta final, para que nos quedemos pensando. Si durante más de un siglo cada levantamiento terminó en un fracaso rotundo, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué hizo que la siguiente generación de revolucionarios finalmente tuviera éxito donde tantos otros habían caído? La respuesta a esa pregunta, bueno, es el nacimiento de nuevas naciones.